Bueno, si queremos hacer una modificación, siempre hablando de lo que sería ruido, que venía de la diapositiva anterior que tocamos antes de la pausa, que es esta, tenemos en la fuente para tratar de hacer una modificación o cambio de procesos, diseño o selección de equipos que generen menos ruido. Podría ser una opción, ¿sí? En el medio sería una confinación sonora o una absorción del ruido. Y en el individuo sería utilizando unos EPPs adecuados y la capacitación y realización de audiometrías. También se recomienda hacer rotación y siempre mantener las áreas que cuentan con niveles altos de ruido bien señalizadas. La iluminación, la luz es una forma de energía radiante electromagnética, se propaga en el espacio en un movimiento ondulatorio transversal a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Y la luminancia es la relación entre el flujo luminoso que recibe la superficie y su extensión. La unidad de medida es el lux. ¿Mm? ¿Cómo lo hacemos la medición? A través de un luxómetro. Consiste en una célula fotoeléctrica de capa barrera generalmente de selenio, por tener ese material una sensibilidad espectral semejante al ojo humano. ¿Qué causa baja iluminación? Puede causar fatiga visual, puede causar dolor de cabeza, menor rendimiento y mayor índice de accidentabilidad. ¿Cómo podríamos controlarlo? Y a través de un programa de mantenimiento preventivo de luminarias, teniendo en cuenta la ubicación de los puestos de trabajo, implementar un programa de conservación visual. ¿Mm? Otro ejemplo de riesgo físico sería la vibración, que es un movimiento oscilatorio de un cuerpo sólido respecto a una posición de referencia. Esto tiene una frecuencia. Para los efectos de su análisis se descompone el espectro de 1 a 1500 hercios. La amplitud se puede medir en metros por segundo, la aceleración de metros por segundo al cuadrado, la velocidad en metros por segundo, el desplazamiento en metros que indican la intensidad de la vibración. Procuren de contener el sonido, gente. Si no, esto se queda grabado. Bueno, ¿cómo se hace la medición de la vibración? Se hace por vía de ingreso al organismo, que puede ser por el sistema mano-brazo, que es el caso de herramientas manuales, el uso de herramientas manuales, o de cuerpo entero cuando ingresan desde el soporte en posición de pie o sentado. ¿Qué causa? La alta frecuencia. La alta frecuencia causa trastornos osteoarticulares, como lesiones en la muñeca, calambres, trastorno de la sensibilidad, los dedos muertos, llamado síndrome de Raynaud, aumento de la incidencia de enfermedades estomacales, como sería el uso del exagerado del martillo neumático. Y en baja frecuencia pueden causar lumbalgia, pueden causar pequeñas hernias, variación del ritmo cerebral, alteraciones del equilibrio,
trastornos de visión por resonancia. Esto normalmente produce el uso en forma prolongada de los taladros. ¿Cómo podemos controlar eso? Evitar la generación de vibraciones ocasionadas por desgaste de superficies, holguras, rodamientos desgastados o averiados. En el medio, ¿cómo podemos controlar? A través de instalando plataformas o sistemas amortiguantes, que son los que se colocan hoy por hoy en los sistemas hidráulicos, o sea, en los sillones hidráulicos de los tractores. ¿Mm? En el individuo, ¿cómo se logra? Y se logra una reducción del tiempo de exposición y pausas aplicadas, el uso de guantes, cinturones, plantillas de calzado, muñequeras antivibración, etcétera. Otro de los riesgos físicos sería la temperatura, que es el intercambio del hombre, el calor entre el hombre y el ambiente. Se realiza por conducción sólido-sólido, por convección, que sería gas sólido, por radiación. ¿Mm? Eh, También se hace por evaporación, cambio de la fase líquida a la fase gaseosa. ¿Cómo se mide? Y se mide a través de un termómetro en el cual los resultados de las evaluaciones se combinan con unos índices de estrés de calor. El índice de temperatura del globo, o de temperatura del bulbo seco y temperatura del bulbo húmedo. ¿Qué causa? Hipotermia leve, escalofríos, rigidez articular y muscular, hipotermia profunda, disminución de la memoria, arritmia cardíaca, que todos son conocidos como la famosa muerte feliz. ¿Mm? Los trastornos térmicos serían el golpe de calor, quemaduras, agotamiento por calor, trastornos cutáneos, síncope por calor, que sería una pérdida brusca de conciencia o hipotensión de calor causada por calor. ¿Cómo controlamos? Y con EPPs, realizando movimientos activos, realizando exámenes periódicos, capacitación de primer auxilio, alarmas en los sitios de trabajo, sistema de acondicionamiento ambiental. Otro de los grandes factores que tenemos hoy por hoy presente es la radiación no ionizante, que son generadas por las lámparas ultravioleta. Entre ellas serían lámparas germicidas de vapor de mercurio, etcétera, soldadura de arco. También es otro de los grandes productores de radiaciones no ionizantes para el cuerpo humano. Radiación infrarroja sería efectos de carácter térmico, microondas, frecuencias comprendidas entre 300 megahercios y 300 gigahercios, radiaciones láser, soldadura equilibrando comunicaciones, que serían, por ejemplo, la fibra óptica, sonido, artes gráficas, instrumentos de cirugía, etcétera. ¿Cómo se mide? La valoración y cuantificación de radiaciones electromagnéticas no ionizantes, excepto de luz visible, requieren de equipos de instrumentación y de higienistas calificados
Un segundito, por favor. De higienistas calificados. Estos equipos están constituidos por tres elementos básicos: un detector, un conductor y una unidad de medición. Por supuesto, todo con un software de registro e impresión. ¿Qué causa? Y sus efectos se manifiestan principalmente en los ojos. La sobreexposición se considera como un factor determinante en la aparición de cáncer de la piel. Infrarroja, en caso de exposición extrema, pueden ocasionar cataratas y eventualmente ceguera. Algunos de los agentes causantes de las radiaciones no ionizantes serían microondas, radiofrecuencias por ser generadoras de calor. Los órganos más afectados son los menos vascularizados, ya que tienen dificultades para liberar el calor, como el ojo y los testículos. Rayos. El láser puede producir lesiones tanto por el rayo directo como por el reflejo. También constituye un riesgo de incendio. Control, ¿cómo? Y colocaríamos cubiertas a la superficie de trabajo, aislar zonas de soldadura, usar bloqueadores y elementos de protección personal, control de reflexiones accidentales, iluminar intensamente el local para reducir la abertura de la pupila. Es una buena idea eso. Por lo general, el lugar donde van a soldar suele haber poca iluminación, y acá se recomienda todo lo contrario, que se eleve el nivel digamos, de iluminación del área en el cual se quiere corregir. ¿Eh? Muy interesante. Bueno, seguimos con los riesgos físicos. Tenemos los ergonómicos, que son todos aquellos objetos puestos en el trabajo, herramientas que por el peso, tamaño, forma, diseño, tienen el potencial de producir fatiga física o lesiones osteomusculares por obligar al trabajador a realizar sobreesfuerzos y posturas inadecuadas. ¿Mm? ¿Qué causa? Causa agotamiento, mayor desgaste, lesiones del sistema musculoesquelético, desórdenes de trauma acumulativo. Su control principal está dado por mejoras en el diseño del puesto de trabajo, capacitación de higiene postural y manejo adecuado de cargas. Después tenemos los riesgos psicosociales. Se refiere a la interacción de los aspectos propios de la persona, que serían la edad, patrimonio genético, estructura psicológica, historia, vida familiar, cultura, con las modalidades de gestión administrativa y además aspectos organizacionales inherentes al tipo de proceso productivo. Tenemos algunas clasificaciones que serían organización del tiempo de trabajo, relaciones interpersonales y contenido de la tarea. Bueno, acá tenemos riesgos de seguridad, que nos dice que pueden ser mecánicos, pueden ser eléctricos o pueden ser locativos. Sobre los elementos de protección personal, ¿qué son y para qué sirven?
son los elementos diseñados para proteger o aislar las diferentes partes del cuerpo humano que está expuesta a diferentes riesgos en su entorno laboral o general. Pueden generar un daño, la no utilización o la no correcta utilización del elemento de protección personal pueden generar un daño, accidente o enfermedad. Protección para la cabeza se refiere al uso del casco, eh, el uso de cofias y uso de protectores también, todo lo que tenga que ver con el área de protección. Protección de rostro y ojos, ¿eh? Uso de anteojos protectores de pantalla contra la proyección de partículas y sustancias sólidas, líquidas, etcétera. Eso se puede contener con anteojos y protectores especiales. Mm, Sí, puede ser. Eh, Otra cosa, protección del rostro con capucha de tela de asbesto. El asbesto ya no se usa más. Eh, con visera de vidrio o absorbente para procesos en hornos, hogares y equipos térmicos. Pudo ingresar la compañera Noemí. Oh, ¿pudo ingresar? Es la otra legislación. Protección de brazos y manos. El uso de guantes de malla de acero inoxidable para trabajo de corte y de huesado de carne y de pescado. Uso de guantes de cuero sería para soldadura eléctrica y autógena. Uso de guantes dieléctricos recomendado para electricistas. Uso de guantes de vinilo, caucho y neopreno para ácidos y sustancias alcalinas. Protección de los pies y las piernas está dependiendo del uso de calzados adecuados para la función que van a desempeñar. Están los dieléctricos, los de puntera de acero para para este ejemplo. Protección del tronco serían los famosos mandiles. ¿Mm? Se utiliza contra metal fundido, líquidos corrosivos, sustancias radiactivas, etcétera. Los elementos de protección personal no son un lujo ni una mala inversión, son una necesidad que brinda salud, bienestar y ganancia a cada miembro de la empresa. Ojalá que todos pensaran así. Bueno, ahora vamos a entrar en lo que sería las pautas para la investigación de accidentes de trabajo. Tenemos algunos elementos en el proceso de investigación, que sería uno, asegurar y preservar la escena del accidente.
toma de fotografías y videos para realizar entrevistas, reunir datos, analizar datos, documentar la investigación, plantear conclusiones, desarrollar recomendaciones y elaborar un reporte final. Esa es la secuencia completa ya. Principio de análisis: si analizamos el efecto físico de los accidentes, probablemente no encontremos las causas básicas. Si analizamos el error humano, encontraremos otras causas para culpar al personal y no se encontrarán las causas básicas. Al analizar los sistemas que permitieron que el accidente ocurriera, ahí sí estaremos frente a las causas básicas fundamentales. Bueno, tenemos algunos pasos básicos, que sería observación, los datos, los hechos recogidos por los sentidos en el momento del accidente, que ayudarán a examinar las partes que fallaron. Hipótesis sería la suposición hecha en función de la información recabada a través de observaciones, entrevistas y evidencia. Causa sería la aceptación de una hipótesis planteada derivada del análisis. Observaciones. Observaciones es lo que se anota de inmediato dentro de la descripción del accidente. Se cayó un trabajador, se fugó un producto por el codo, explosión de un incendio en un tanque atmosférico, un trabajador se lesionó la mano. Las observaciones pueden contener una o más causas que analizar. Se cayó un trabajador al romperse la escalera. Se fugó un producto por el codo, al perforarse fugó el producto por el codo. Un rayo causó la explosión y el incendio de un tanque. ¿Mm? Al usar una llave española como martillo, se golpeó la mano. Uso inadecuado de herramientas. Se debe evitar las prácticas comunes como anticipar conclusiones sin antes revisar y evaluar toda la información. Suponer, esto es muy parecido, así que debe ser lo mismo. Percibir quiere decir no puedo probarlo, solo sé que eso debe ser así. Culpar es todo fue ocasionado por esa persona. Dejar incompleto el análisis: fue erosión lo que provocó la falla. ¿Pero erosión de qué? La parte de higiene industrial tiene como objetivo estudiar los factores de riesgo típicos de la higiene, los límites de exposición a contaminantes del ambiente de trabajo, indicadores para el desempeño de la higiene industrial. La medicina ocupacional: diagnóstico de condiciones de salud laboral, funciones básicas de los departamentos de medicina laboral en las empresas, condiciones mínimas para la efectividad en el cumplimiento de las funciones de los departamentos de medicina laboral en las empresas. ¿Qué es lo que ha funcionado, lo que no y por qué? Una nueva forma de pensar acerca de cómo vamos a responder a un mundo muy nuevo en el que se enfrentarán sus hijos, sus nietos, etc. Esta es una visión holística de protección de la salud de los trabajadores. Bueno, acá tenemos, por un lado, la parte de los trabajadores, que sería esta que se encuentran a la derecha, que sería vigilancia de la salud, medida de protección y control de los riesgos, adaptación del ambiente de condiciones de trabajo. Y por parte de los empleadores sería promoción de la salud, referencia al tratamiento y rehabilitación, reinserción en el empleo y prevención primaria. ¿Estamos bien? ¿Qué tal estamos? Todo bien, todo bien. Gracias.
Bueno, cobertura de riesgos laborales. Tenemos cobertura de riesgos profesionales, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales. Acuérdense que accidente profesional es una cosa y enfermedad profesional es otra cosa. Prestaciones económicas, prestaciones en especies, reparación del daño, pensión, jubilación por la incapacidad laboral, etc. Normas de seguridad del trabajo. Tenemos vigente en Paraguay el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo, que es el decreto 14.390/92, por el cual se aprueba el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo. ¿Mm? Eh, la afectación, horas médico y medicina del trabajador interno para disponer como mínimo de las siguientes horas de médico por un día, de acuerdo al siguiente detalle. Si hay de 150 a 450 trabajadores, las horas médicos diarias serían de 3. De 451 trabajadores a 600 serían 4. De 601 a 750 serían 5 y de 751 a 900 serían 7 horas diarias. ¿Mm? Normas de seguridad, infraestructura, higiene industrial, EPIs, medicina en el trabajo, programa de salud ocupacional, primeros auxilios, etcétera. Nos recuerdan que con 150 trabajadores deben de contar toda la empresa con un servicio interno de seguridad, higiene y medicina en el trabajo. Con menos de 150 trabajadores puede contar con un servicio externo de seguridad, higiene y medicina en el trabajo. El CIPA se realiza en base a 100 trabajadores por centro de trabajo. Según el método español, la NTP 330, hay una probabilidad y consecuencias, son los dos factores cuyo producto determina el nivel de riesgo, que se define como el conjunto de daños esperados por unidad de tiempo. La probabilidad de las consecuencias deben necesariamente ser cuantificadas para valorar de una manera objetiva el riesgo. Siempre en la misma norma española se obtiene el nivel de deficiencia. También se obtiene el nivel de exposición. Con la multiplicación de los anteriores se obtiene el nivel de probabilidad. Sí, nivel de probabilidad es igual a nivel de deficiencia por nivel de exposición. Y ahí se obtiene el nivel de consecuencias. Se combinan la NP y la NC para obtener el nivel de riesgo NR igual a NP más NC. Enfermedades desglosadas. Nosotros tenemos un decreto que es el 5.649, que es el que habla de las enfermedades como agente, según sus agentes, enfermedades clasificadas según el aparato o sistema afectado, cáncer profesional y otras enfermedades. Enfermedades causadas por agentes biológicos, podemos tener la brucelosis, que sí se transmite del animal al humano, el virus de la hepatitis, virus de la inmunodeficiencia adquirida, tétano, tuberculosis, síndromes tóxicos o inflamatorios asociados con contaminantes bacterianos o fúngicos, que podrían ser anthrax y leptospirosis.
Acá van a encontrar unos criterios de evaluación que están dentro de lo que es el, eh, el método INICH, que es desarrollado por el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, basando una estimación de riesgo para cada peligro en la determinación del potencial de severidad de daño. ¿M? Este cuadro es un cuadro bastante interesante que les va a servir para hacer sus cálculos de forma más rápida. Eh, Esto sería un cuadro que se agrega al pie de la evaluación de riesgo, en el cual indicamos cuál es el nivel de riesgo, cuál es la prioridad. La empresa dispondrá los medios para implantar la medida preventiva según, ¿eh? Y ahí tenemos la última columna es el plazo de implementación. ¿M? Si el riesgo es intolerable, si el riesgo es importante, bueno, si el riesgo es intolerable, es inmediato, debe parar el proceso. No hay caso, se debe cerrar esa área de la empresa hasta poder corregir el proceso. Una vez que es corregido el proceso, ahí recién puede ser nuevamente reevaluado. Debe haberse implantado la medida preventiva o correctora antes de continuar el trabajo. No comenzar ni continuar el trabajo. Te pide que pares de inmediato si te sale el riesgo intolerable. ¿M? Si sale el riesgo importante, la medida preventiva de haberse implementado antes de reanudar el mismo tipo de trabajo, podría ser hasta de un mes, aunque se adoptara algún control de manera inmediata. Moderado, tiene prioridad alta y tenés hasta 6 meses para hacerlo. Tolerable, es bajo, debe implementarse una medida, pero sin un plazo inmediato o reevaluarse de acuerdo al costo-beneficio. Podés hacerlo cada año. Trivial, muy baja, no requiere acción específica. Valoración de los riesgos laborales en el embarazo y lactancia de los las trabajadoras. Las trabajadoras cuentan con una ley que habla de la promoción, protección de la lactancia, la maternidad y el apoyo a la lactancia materna. Por lo general, las empresas conceden una hora o antes o después del trabajo. O sea, al inicio de la jornada o al final de la jornada se le concede una hora de permiso durante el tiempo de lactancia. ¿M? Tenemos acá una máxima que es ninguna obra humana vale más que la vida de su creador. Y les deseo muy buenas noches. La próxima semana vamos a tener un breve repaso de lo que es lo desarrollado hasta ahora para poder después liberarles para rendir. ¿Están entendiendo? No se suspende la clase por el tema del examen. Van a tener clase por lo menos la primera hora para poder valorar todos juntos lo que se desarrolló en estas clases, en estas 3 clases que tuvimos hasta ahora y la cuarta que vamos a tener la próxima semana para poder después liberarles y rendir, ¿sí? ¿Les parece bien?
Para coordinar bien nomás, profesor, estoy mirando acá el calendario. Entonces, el próximo lunes, que es el 1 de abril, tenemos clase. Y el 8 de abril, que es... No, Isaías, ese mismo primero se rinde la segunda hora. O la primera hora vamos a desarrollar una clase cortita y vamos a hacer un resumen rápido de lo que desarrollamos. Vamos a repasar juntos para poder rendir a partir de la segunda hora. ¿Está bien? Ok, entendido, claro. A la primera hora, conexión, atentos para la conexión, se conectan. Rápidamente comenzamos a repasar todo lo que ya desarrollamos y vamos a desarrollar brevemente un contenido, pero que ya no va a entrar para la prueba parcial, que sería la clase 4. Hasta esta clase 3 va a entrar para la prueba parcial. ¿Les quedó más bien claro? Sí, profe, clarísimo. Juan, les deseo buena noche y que descansen, que tengan una excelente semana, que compartan en familia, que disfruten y procuren acordarse de cómo termina la semana, no sea que le cuenten cómo termina la semana ahora. Ay, ay, ay. Bueno, Dale, buenas muchas noches a todos también y que pasen bien. gracias, 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 Isaías.